El delito de violación de domicilio está previsto entre los artículos 150 a 152 del Código Penal argentino, es decir, entre los delitos contra la libertad, aunque en realidad el bien jurídico protegido en estas figuras no es exactamente la libertad ni como libertad individual o ambulatoria, sino en un sentido mucho más amplio. Se puede entender que lo que se protege en estos casos en realidad es un ámbito de intimidad de las personas. Ese ámbito de intimidad de las personas está reconocido constitucionalmente en la Constitución Nacional Original de 1853, después especialmente en los pactos internacionales de rango constitucional, de modo que es eso lo que se protege en estas figuras específicas, un ámbito especial en el cual la persona tiene derecho a no sufrir injerencias de parte de terceros. El artículo 150 del Código Penal es el que prevé específicamente la violación de domicilio. Dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años si no resultare otro delito más severamente penado. El que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La conducta típica en este caso es entrar, ingresar al domicilio. Esto significa no solamente poner un brazo, poner una pierna dentro del límite del domicilio del sujeto pasivo, sino ingresar totalmente físicamente en ese lugar. Hay discusiones con respecto a dos casos puntuales, dos casos específicos, que son: ¿qué pasa cuando la persona, el sujeto activo, en principio está autorizado para ingresar a una parte del domicilio del sujeto pasivo, pero no a todas las habitaciones de ese inmueble? Por ejemplo, una persona que viene a cumplir con una tarea de reparación de electricidad. Si a ese electricista se le permite ingresar a un sector del domicilio y sin un permiso expreso, esa persona ingresa a las habitaciones, por ejemplo, a los dormitorios de la casa del sujeto pasivo. ¿Existe o no existe el delito de violación de domicilio en ese caso? Hay un sector de la doctrina penal que dice que no y otro que sostiene que sí. Yo creo que tienen razón estos últimos. Es decir, pese a que el artículo 150 habla de entrar en morada ajena, y se puede decir que la persona ya entró a la morada, es decir, a la morada o al inmueble en el cual se lo autorizó, pero se puede considerar que se afecta ese bien jurídico protegido, que es especialmente la intimidad de las personas, si éste ingresó a una habitación en la que se pretende tener ese ámbito de intimidad. Y si específicamente no se ha autorizado a ingresar en ese lugar, entonces puede decir que también existe el delito en ese caso. El otro supuesto es: ¿qué pasa cuando el sujeto activo ingresa en principio con permiso, pero en algún momento el titular del inmueble revoca ese permiso? Imaginemos ahora que ese mismo electricista que vino a hacer una reparación decide voluntariamente y en contra de la voluntad del dueño de la casa, decide quedarse durante un tiempo que puede ser hasta horas. ¿Qué pasa si el dueño de casa en ese momento le dice que se retire o le exige que se retire y este otro persiste? ¿Hay violación de domicilio o no hay violación de domicilio? Este también es un tema más discutido incluso que el problema anterior. Hay dos posiciones en la doctrina nacional argentina con respecto a esta situación. Por una parte, quienes dicen que no se podría considerar delito de violación de domicilio este caso, ya que el artículo 150 exige el que entrare en morada o en domicilio ajeno. Entonces no puede cometer el delito quien ya está dentro del lugar y lo que hace en todo caso es negarse a salir. Entonces, invocando el principio de legalidad y su interpretación estricta, consideran que sería una analogía prohibida, porque sería analogía in malam partem, considerar también delito el supuesto de quien se niega a salir cuando se lo está exigiendo el dueño, aunque ha entrado,
con el permiso de ese titular del derecho de exclusión. Se invoca, en este sentido, este sector de la doctrina invoca que los códigos penales modernos expresamente prevén las dos modalidades. Por ejemplo, el Código Penal español en ese sentido prevé las dos modalidades, es decir, sanciona penalmente tanto al que entrare sin permiso como al que se negare a salir cuando el titular del derecho de exclusión se lo está exigiendo. Como nuestro código no tiene esas dos modalidades previstas expresamente, sino que solo habla de que el que entrare sin el permiso, sin la autorización, entonces invocando el principio de legalidad dicen, ese supuesto no se podría penar. Invocan también una cantidad de anteproyectos de reforma de códigos penales argentinos, distintos proyectos en los que se ha tratado de incluir expresamente también el supuesto de negarse a salir. Con lo cual entonces se interpreta a contrario sensu que si no está expresamente previsto, solo se pena en nuestro código el supuesto de entrar sin el permiso. Aunque están de acuerdo en que debería estar penalizado también el otro supuesto. Y aunque algunos o muchos de esos mismos autores consideran que, aunque no cometa el delito de violación de domicilio, podría cometer otra figura penal contra la libertad, como sería, por ejemplo, el delito de coacciones, porque estaría obligando a la víctima a soportar algo en contra de su voluntad. Por otra parte, otro sector de la doctrina penal argentina considera que, aunque no se diga expresamente o aunque no se prevea expresamente en el texto legal, el caso de quien se negare a salir cuando el titular del derecho de exclusión así se lo exija, debe interpretarse que también está previsto en el artículo 150, porque hacen una interpretación del texto un tanto más amplia o, dicho de otro modo, lo interpretan desde el punto de vista normativo. Y desde el punto de vista normativo, entonces, se puede entender, sin afectar el lenguaje, que ese entrar a un domicilio sin la autorización expresa o presunta del dueño significa también el caso de quien permanece en el domicilio en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño, aunque inicialmente le haya autorizado el ingreso. En este sentido, se invoca el argumento histórico, lo cual significa Rodolfo Moreno, una persona muy influyente en nuestro Código Penal original, interpretaba que no era necesario incorporar expresamente el supuesto de quien se negara a salir, habiendo ingresado con permiso, porque lo consideraba una redundancia. Entonces, ese argumento histórico se consideraría importante. Vale destacar también que 3 de los últimos anteproyectos de modificación del Código Penal argentino no modifican en nada el artículo 150, aunque toda la doctrina está de acuerdo en que el caso debe considerarse también una afectación al bien jurídico protegido, que es la intimidad de las personas. De manera que estas son las dos posiciones en la doctrina penal de nuestro país que consideran que no es delito o que sí es delito el supuesto de permanecer cuando se ingresó con permiso, pero en algún momento determinado el titular del derecho de exclusión le exige que se retire. Yo considero que es correcta esta última posición porque se afecta también el bien jurídico, claramente, que es la intimidad de las personas en este segundo supuesto, y además no se afectaría el lenguaje. Entiendo que este principio de legalidad no estaría afectado. Bien, el concepto de domicilio que contiene este artículo 150 no es el mismo concepto de domicilio que se maneja en el ámbito del derecho civil. En el derecho civil se entiende como domicilio el asiento principal de la residencia o de los negocios del sujeto, que puede estar habitado o no. En cambio, en el artículo 150, como el bien jurídico es precisamente la intimidad de las personas, entonces es necesario que ese lugar esté habitado actualmente por el sujeto. Aunque el sujeto pasivo haya salido ocasionalmente en el momento en que el autor ingresó sin permiso a ese lugar. De todas maneras habrá delito. Pero entonces téngase en cuenta que no es el mismo concepto de domicilio que se maneja en el derecho civil.
en este caso en el ámbito del derecho penal, es necesario, es indispensable que ese lugar en el que se va a cometer la violación de domicilio sea un lugar habitado por la persona, por el sujeto pasivo, por su grupo familiar o tal vez por otras personas que no sean necesariamente familiares, pero que sí habiten y ejerzan en ese lugar un espacio de intimidad. Por morada, el artículo 150 expresamente menciona la morada. Se debe entender el lugar donde la persona reside, donde mantiene la intimidad, el lugar en el que está definido o determinado para ser habitado, aunque sea en momentos del día, no necesariamente la persona tiene que estar ahí durante las 24 horas. Tampoco hace falta que pase la noche exactamente en ese lugar, sino que simplemente lo constituya como su lugar de residencia. Y entonces por morada se entienden como ejemplos los supuestos de una casa rodante, el supuesto de un vagón, de un container, siempre y cuando eso sirva como el lugar de habitación. La casa de negocio es el lugar destinado por el titular, por la persona, para realizar una actividad de tipo comercial, científica, artística. No es violación de domicilio la entrada en los lugares de acceso público, como por ejemplo un comercio que tiene abiertas sus puertas a cualquier persona, aunque el titular tiene el derecho de ejercer esa reserva o de oponerse puntualmente a que ingrese alguna persona particular, pero en ese caso no sería un supuesto de violación de domicilio, excepto, claro está, que el cliente ingrese a ese local comercial en la parte en que es de acceso público, pero que en algún momento intente ingresar a través de ese lugar de acceso público a una de las oficinas privadas, por ejemplo, la oficina del contador del negocio o de la empresa, cuando se trata de una oficina que claramente es un ámbito privado. En ese supuesto sí podría haber violación del domicilio. Dependencia, dice el artículo 150, se entiende por dependencia los espacios que están unidos materialmente a la casa o a la morada, y serían, por ejemplo, las cocheras, los jardines, patios, lavaderos, terrazas, balcones, todos esos lugares que tienen una unión material con el lugar donde se ejerce la residencia. Recinto habitado es el lugar destinado a la habitación en forma transitoria, como puede ser un cuarto de hotel, el camarote de un barco. Pero claramente no son domicilios las oficinas públicas, ni los automóviles, por ejemplo, ni los templos religiosos. Eso no se considera un domicilio en los términos del artículo 150. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo, la persona que tiene el derecho de exclusión de ese lugar. Podría haber algún problema o alguna discusión cuando más de una persona tiene el derecho de exclusión. Bueno, por ejemplo, los padres en una casa de familia, mamá y papá, los dos tienen derecho de exclusión. Subsidiariamente también lo tienen los hijos en caso de que los padres no lo estén ejerciendo en ese momento, porque por ejemplo si fueron de viaje o se fueron a trabajar, entonces son los hijos en ese supuesto quienes subsidiariamente tienen ese derecho de exclusión. O los empleados en el caso de un local comercial cuando no está el dueño, ¿no? En casos de discordancia sobre la voluntad, siempre tiene que prevalecer el derecho del titular de exclusión. Por ejemplo, el hijo puede dejar ingresar a un amigo, pero si el padre o los padres, dueños de casa, no permiten el ingreso de esos amigos, la voluntad que prevalece es la voluntad de los padres. El consentimiento, bueno, claramente en este caso excluye la tipicidad del delito. Si el titular o la persona que ejerce el derecho de exclusión permite el ingreso a otro, no habría violación de domicilio. Puede haber un supuesto de error sobre el consentimiento, es decir, la persona que ingresa al domicilio supone que el titular le concedería el permiso en ese caso, pero supongamos que objetivamente no lo concede. Bueno, ahí habría un error sobre el consentimiento. Y si se diera entonces este caso como es un delito doloso, el autor tiene que saber que está ingresando a un domicilio ajeno y que no tiene el permiso para ingresar a ese lugar. Pero si él presupone que sí lo tiene
e igualmente ingresa, entonces habría un supuesto de la tipicidad objetiva completa, pero un error de tipo porque el autor tiene un error sobre el consentimiento del titular en este caso. Ese error de tipo, como es un delito solamente previsto en forma dolosa, ese error de tipo lleva a la exclusión de la tipicidad. No hay forma culposa del delito de violación de domicilio. En el artículo 151 está previsto el delito de allanamiento ilegal, que también protege un ámbito de intimidad. En el caso del domicilio de las personas, se protege un ámbito de intimidad. Y dice el 151, la misma pena e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Entonces, se protege nuevamente acá la intimidad, el derecho a la privacidad dentro de un determinado espacio físico que es el domicilio de las personas. Esto tiene reconocimiento constitucional ya en el artículo 18, en la Constitución original. Y también en este caso del 151 se puede decir que se protege el correcto funcionamiento de la administración pública, en el sentido de que cualquier falta a las exigencias formales para realizar un allanamiento dan lugar a la constitución del tipo penal. El bien jurídico esencial es la privacidad, pero también se hace referencia a una protección de la correcta administración de justicia, aunque vamos a ver después que en los delitos contra la administración pública hay también figuras que especialmente podrían recaer en estos casos de abuso del funcionario público en relación al domicilio. Bien, el domicilio y las posibilidades de allanamiento es un tema muy sensible. En los códigos procesales penales de las provincias o en el Código Procesal Penal de la Nación están previstos los requisitos que deben cumplirse para realizar un allanamiento. El allanamiento es un acto de carácter procesal del proceso penal en virtud del cual se puede ingresar al domicilio privado de cualquier persona en busca de elementos de prueba para un proceso penal o con la intención de detener a una persona en caso de que sea buscada por la Administración de Justicia. Entonces, excepcionalmente, la Constitución y las leyes a través de los códigos procesales penales autorizan a ingresar a un domicilio aún sin el consentimiento del titular de ese domicilio, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que están claramente expuestos en la ley, en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia. Esto es muy importante también porque la jurisprudencia ha ido variando en cuanto a las formalidades del allanamiento. En general se exigen para que se pueda proceder a un allanamiento. Lo fundamental es una orden judicial, es decir, solo un juez competente podría autorizar que se ingrese a un domicilio particular sin el consentimiento del titular. Pero no basta con una orden de un juez, sino que esa orden judicial tiene que haber sido dictada por una resolución fundada. Eso significa una resolución en la cual el juez explique de argumentos para sostener por qué se puede proceder al acto excepcional de ingresar a un domicilio privado sin consentimiento de su titular. Entre esos requisitos se prevé, por ejemplo, que el allanamiento no se puede realizar en horarios nocturnos, siempre tiene que ser con la luz del día, que tienen que participar testigos imparciales que estén presentes en todo momento del acto del allanamiento, que el titular de ese domicilio pueda proponer a un testigo que incluso pueda ser acompañado por un abogado defensor. Se tiene que elaborar un acta donde se tiene que dejar constancia de todo lo que se haya actuado en ese allanamiento, tiene que ser firmado por todas las personas que intervienen, en fin, una cantidad de requisitos que están previstos en los códigos procesales penales. Se habla del consentimiento del titular como muchos autores de la doctrina argentina, cuando comentan este artículo 151, hacen entender que el consentimiento del titular de ese domicilio
inmediatamente hace que la conducta sea atípica. Es decir, si existiera consentimiento del titular, entonces el allanamiento ya no sería un allanamiento ilegal. Hay que ser cuidadosos con este consentimiento, porque en realidad ha sido un tema muy discutido y es discutido en la jurisprudencia de los distintos tribunales, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cuestión es la siguiente. Primero, difícilmente exista un verdadero consentimiento del titular para permitir que personal de la Fuerza de Seguridad ingresen a su domicilio. Primero, es decir, ¿qué persona estaría voluntariamente dispuesta a aceptar que ingresen extraños, son extraños los integrantes de la Fuerza de Seguridad, al ámbito más privado que es el domicilio? En muchos casos ocurre que se trata de abusos funcionales, es decir, un grupo de policías armados tocan la puerta, lo atiende una persona que está totalmente indefenso ante esa situación. Entonces, hay que ver si realmente existió un consentimiento. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido bastante cuidadosa en este sentido y en distintos fallos hizo ver que ya el acto de la participación plural de los agentes de seguridad armados, etcétera, ya es una situación intimidante, con lo cual ahí ya hay una afectación al verdadero consentimiento de esa persona titular del domicilio. Entonces, no es que basta con decir así simplemente el consentimiento. Muchas veces se ha hecho expresar en el acta que existía consentimiento cuando en realidad no existía de parte del titular. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Con el tema del consentimiento, hay constituciones, como por ejemplo la Constitución de la provincia del Chaco, que expresamente en el artículo 15 establece que no se puede hacer un allanamiento si no existe una orden judicial. Es decir, expresamente establece que el consentimiento del titular no tiene validez a los fines de reemplazar esa orden judicial fundada. Esta sería es la mejor solución en aras de proteger ese derecho de intimidad de las personas y de evitar abusos funcionales que tan caro le han salido a nuestro país. Bien, en cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso, el autor tiene que saber que está realizando un allanamiento ilegal, es decir, que no se está cumpliendo con esas formalidades o que directamente no existe una orden judicial para realizar el allanamiento en ese caso. Puede ocurrir que el autor tenga un error, por ejemplo, la orden de allanamiento que ha salido para el domicilio de un lugar determinado y este funcionario judicial o funcionario policial que va a realizar el allanamiento se equivoca de domicilio y cree que está realizando el allanamiento en el lugar que ha dispuesto el juez, pero lo está haciendo en un lugar cercano, distinto. Entonces ahí abre un error. Objetivamente no tiene la autorización para realizar ese allanamiento, pero al mismo tiempo hay un error de su parte. Entonces ese error llevaría a la exclusión del dolo. Sería una conducta atípica. Bien, el artículo 152 del Código Penal establece situaciones de impunidad, o algunos autores dicen situaciones de justificación para la violación de domicilio o allanamiento ilegal. Dice el artículo 152 textualmente: las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrar en los sitios expresados para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni el que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia. ¿Se entiende? Prestar auxilio al Poder Judicial. Bien, la mayoría de la doctrina penal entiende que esto es una causa de justificación y una causa de justificación especial. En realidad, muchos autores incluso critican la existencia de este artículo 152 porque dice, bueno, ¿para qué sentido tiene? Si en realidad esos casos que están ahí mencionados, que son el mal grave para el autor, los moradores o un tercero, cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia, en realidad son supuestos que ya están establecidos en los códigos procesales penales. Ciertamente en los códigos procesales penales se habla de allanamiento excepcional o sin las exigencias legales cuando
exista alguno de estos motivos. Por ejemplo, cuando el personal policial aprecia que existen pedidos de auxilio del interior de un domicilio, o cuando crean que hay un incendio, inundación, que provoque el peligro para las personas que puedan estar dentro, o cuando se persigue a una persona que está cometiendo el delito y se mete en un determinado domicilio. En esos casos los mismos códigos procesales establecen la facultad para que este personal policial ingrese al domicilio sin ir a pedirle la orden al juez, porque significaría una demora que impediría salvar un bien jurídico que está en peligro. Incluso el artículo 34 del Código Penal, que establece el estado de necesidad justificante como una causa de justificación, serían suficiente entonces normativa como para no tener que legislar expresamente estos supuestos del artículo 152. Esa es la crítica. Y por eso también es que varios de los últimos anteproyectos de reforma del Código Penal directamente no tienen este artículo 152 o no prevén los supuestos que están aquí en el artículo 152. Por ejemplo, el anteproyecto del 2013 ya directamente lo borra. Bien, ahora, ¿hay algún sentido, alguna motivación para que subsista este artículo 152? Bien, miren, por ejemplo, Carlos Creus y varios autores que lo siguen en este sentido consideran que este artículo 152 prevé una causa de justificación especial, en el sentido de que no solamente está prevista en la parte especial como una causa de justificación, como un tipo permisivo, sino que además es distinto a todos los tipos permisivos en el sentido de su estructura puramente subjetiva. ¿Qué significa esto? Según Creus y otros autores que lo siguen en este punto, cuando el artículo 152 dice el que entrar en los sitios expresados para evitar un mal, entonces como se utiliza esa expresión para, hay que hacer una interpretación similar a la que se hace en los tipos prohibitivos cuando nos encontramos con estas expresiones para, por. Eso significa, es una causa de justificación puramente subjetiva. Entonces, basta con que el autor ingrese a ese domicilio para, es decir, con la finalidad de evitar un mal para las personas que están adentro, realizar una actividad de deber de humanidad, prestar un auxilio a la justicia. Basta con que tenga la intención de realizar alguna de esas situaciones, aunque objetivamente no exista tal situación. Igual estará justificado. Esta es la interpretación que hacen a partir de esa expresión para. De modo que sería una causa de justificación especial en el sentido de que los errores sobre la situación fáctica llevarían directamente a que el sujeto esté justificado en estos casos. Siempre que el autor haya pensado que ingresó al domicilio para salvar a sus moradores, etc., ya va a estar justificado. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un policía pasa caminando por la calle y cree que en el interior de un domicilio se está produciendo un incendio. Entonces, ¿por qué? Porque ve algo así como llamas. Entonces, ingresa sin autorización de los dueños de ese lugar, intenta golpear la puerta, que alguien lo atienda. Cuando nadie lo atiende, ingresa inmediatamente pensando que se trata de un incendio. En realidad, en el interior están haciendo un fuego, un asado, cualquier motivo que genere unas llamas, pero que no sean peligrosas para los moradores. Bien, en ese caso, si lo analizamos como cualquier otra causa de justificación, diríamos, ese es un error sobre las circunstancias fácticas de una causa de justificación, y ese error se tiene que resolver en el ámbito de la culpabilidad. Por lo menos así lo trataría la teoría digamos, clásica del error, que sería la teoría estricta en materia de error. Entonces, ese error podría excluir la culpabilidad, es un error sobre las circunstancias fácticas, podría excluir la culpabilidad del delito, siempre y cuando sea un error invencible. Si fuera un error vencible, en cambio, no excluiría la culpabilidad y por lo tanto habría un delito doloso de parte de este policía. En cambio, así como lo interpreta Creus,
ese error ya llevaría directamente a la justificación, porque en esta forma de interpretar el artículo 152, basta con que el autor haya ingresado al domicilio para salvar a los moradores, evitar un incendio, etcétera, etcétera. Bien, en realidad no es la primera causa de justificación que tiene esta estructura. En la parte especial del código, el artículo 86, inciso primero, el aborto terapéutico, tiene una estructura similar, porque dice el médico diplomado que con el fin de salvar la vida o la salud de la madre. Si esta interpretación de Creus es correcta para el 152, tal vez el artículo 86, inciso primero, también tenga que interpretarse de esa misma forma, es decir, desde la óptica puramente subjetiva.